Como siempre comenzamos con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Ariz Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el también abogado y a la sazón rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el asunto del día, de la semana, porque dentro del equipo de ministros de Pedro Sánchez dan por sentado una convocatoria de elecciones generales. La fecha la conoceremos mañana en Consejo de Ministros. Así lo confirmaba la ministra de Hacienda en una entrevista en la cadena COPE. Decía esto. El presidente el viernes comunicará la convocatoria de elecciones y, por tanto, ya conoceremos, no hace falta nada, es mañana. Claro. Ya conoceremos justamente la fecha y a partir de ahí, pues seguiremos trabajando, como he dicho anteriormente, porque el Ministerio de Hacienda no es un ministerio que se pueda parar nunca. Quiero decir que nosotros tenemos que seguir todos los días dando cuentas, rindiendo al conjunto de los departamentos, a los ciudadanos. La maquinaria sigue en marcha. La ministra de Hacienda venía a confirmar algo que no ha confirmado ni el propio presidente del Gobierno. El caso es que la falta de presupuestos aboca a unas elecciones generales y sobre la fecha la Junta tiene una opción clara. Lo que podemos pedir al señor Sánchez es que piense en los ciudadanos, piense en el país e incluso cuando convoque elecciones evite duplicar los gastos. Unas elecciones suponen un gasto importante. Si ya tenemos una fecha, pues parece razonable que puedan coincidir las fechas y al menos, aunque solo sea por el criterio de ahorrar y de ser eficientes en el gasto público, creo que puede ser muy razonable aprovechar la misma fecha. Y en la misma línea ha ido el alcalde de Burgos, que se muestra partidario de ese superdomingo 26 de mayo como fecha para unificar las elecciones generales con las municipales, autonómicas y europeas. Estima Javier Lacalle que adelantar a abril la renovación de las cámaras sería un derroche de dinero público que cuantifica en 130 millones de euros. Creo que no hay precedente ni en la historia de España de hacer dos elecciones en un mes. Lo que pediría es que si se quieren hacer antes de verano, hombre, que coincidan con las elecciones municipales del día 26. Todo lo que no sé hacer eso, pues creo que es un dispendio de dinero público que no tiene ninguna justificación. Ahora sí que ya volvemos a la mesa, Nacho. Horas intensas, tanto en el Congreso de los Diputados como después, tanto del debate como del recuento, ¿no? Sí, bueno, están siendo intensas toda la semana, ¿no? Además de por todas estas cuestiones, por la celebración del juicio del proceso contra los dirigentes, exdirigentes de la Generalitat, que tomaron las decisiones que tomaron y están siendo enjuiciados precisamente por esas decisiones y por otras cuestiones. Por lo tanto, sí, muy interesante toda la semana y muy emocionante. Respecto de lo de la ministra de Hacienda y la seguridad con la que en la cadena COPE ha confirmado o ha dicho que el viernes mañana se dará la fecha de una posible convocatoria de elecciones generales, a mí también me sorprende, ¿no?, que se haya tirado a esta piscina de esta forma. Yo estaba convencido que cuando Sánchez presentó la moción de censura y le dijo a todos los españoles que iba a convocar elecciones de forma inmediata, yo me lo creí, porque yo hasta esa fecha solía creer a los presidentes de gobierno, a todos los presidentes de gobierno. Sánchez me demostró que no hay que creer tampoco siempre a los presidentes de gobierno, porque nos engañó y no convocó elecciones. Y ahora nos dice la ministra de Hacienda que lo va a hacer mañana. Yo, hasta que no lo oiga de su boca y vea el decreto firmado, no me lo voy a creer. ¿Seguro? Yo no me lo creo. ¿En serio? Yo con Sánchez... ¿Crees que va a seguir gobernando con presupuestos prorrogados? ¿No? Yo con Sánchez no me creo absolutamente nada, ni dejo de creer nada. Simplemente me parece que es una de las personas más imprevisibles que existen, y es una de las personas que además ha demostrado que muchas de las cosas que dice o muchas de las cosas que dijo que no iba a hacer nunca, es capaz de hacerlas. Entonces ya veremos a ver. ¿Y tú cómo te posicionas? Porque antes incluso de que el presidente haya confirmado esas elecciones generales, ya estamos hablando de las fechas, de abril o el superdomingo 26 de mayo. ¿Tú cómo te posicionas? A mí me parece que siempre hay que tener un criterio de austeridad en la conducción de los asuntos públicos. Las personas lo tenemos obligadamente, necesariamente, en los asuntos particulares, en los asuntos privados. Ahora bien, dicho esto, a mí me parece que hay circunstancias excepcionales, que concurren circunstancias excepcionales en este supuesto,
como para que no sea solo el criterio económico, el criterio del gasto público, que pudiera suponer una doble convocatoria el que debe de primar, ¿no? A mí me parece que las elecciones generales tienen sustancia e importancia suficiente por sí mismas como para tener una convocatoria específica. Y además me parece que mezclarlas con otras elecciones tampoco creo que sea muy positivo para el conjunto y tampoco para los ciudadanos. No podemos olvidar que habrá algunos lugares del territorio nacional donde, si se convocan todas las elecciones que hay que convocar juntas el día 26 de mayo, que es el día señalado para las autonómicas, municipales y europeas, habrá 6 urnas en las que depositar el voto. A mí me parece que también hay que tener en cuenta que votar significa dar facilidad a todas las personas para que lo puedan hacer pues de una forma razonable, de una forma lógica. Pues si finalmente se convocan para finales de abril, tenemos inicio de campaña coincidiendo con la Semana Santa. Vaya pasos van a tener algunos. Va a ser un calvario entonces, ¿no?, de tanta campaña, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos hablando de que recientemente se ha presentado un manual de resistencia, ¿no? Sí. Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Porque yo coincido con Nacho en el que ha habido, es un presidente que se ha caracterizado por tomar decisiones que nadie espera o cambiar de criterios, y que ya hizo una apuesta muy arriesgada en junio, que es formar gobierno con solo 82 y basarse además en grupos políticos que están contra el Estado. Entonces esto ya es muy complejo, es decir, contra el modelo de Estado. Entonces ya era un equilibrio muy complejo. Ha aguantado este equilibrio complejo, pero cuando llega la ley más importante del año, que es la ley de los presupuestos, que nos va a condicionar las políticas y el gasto, esto ya no ha sido posible, ¿no? Entonces, con la mayoría que en estos momentos tiene en la Cámara, sin una ley de presupuestos, lo lógico y razonable es que se produzcan unas elecciones. ¿El cuándo? Pues yo en el cuándo, yo hace mucho tiempo que vengo distinguiendo entre el interés general y el interés político, ¿no? Y el interés político hace que muchas de las decisiones que a veces se dicen que toma la clase política pensando en el interés general no son así, es en el rédito electoral. Y en el rédito electoral yo creo que las encuestas que maneje el gobierno van a ser muy importantes, porque puede suponer un barrido de algún partido político a todos los niveles, a nivel de Unión Europea, a nivel de Estado, a nivel de comunidad autónoma, a nivel municipal. Y en consecuencia esto significaría algo así como meter todos los huevos en la misma cesta, cosa que yo tengo la percepción que no se va a producir, porque sería una operación de alto riesgo para un partido que tiene que soportar también el desgaste de la acción de gobierno, un desgaste de la acción de gobierno que ha llevado a que un proyecto político ha caído a la primera de cambio, que es la ley presupuestaria, que es la ley importante, donde se iba a ratificar la confianza en un proceso de investidura. Por lo tanto, como desde la perspectiva del gasto es lo más razonable, desde la perspectiva de los intereses y estrategias electorales, meter todos los huevos en la misma cesta me parece algo muy arriesgado, y si tenemos que hacer una porra, pues yo digo que va a haber 2 fechas. 2 fechas. Sí. ¿Pensáis que la ciudadanía... Luego me corregís y dices, no, no se ha acertado la porra. Pero no te corregiremos a partir de mañana, yo también después del Consejo de Ministros. Yo también me apunto a la porra esa. Yo también me apunto a la porra. ¿La ciudadanía cree que Pedro Sánchez está desgastado? Pedro Sánchez... Más allá del tema independentistas, etc, etc. Tampoco ha dado tiempo a practicar muchas políticas, ¿no? Y tampoco ha estado mucho en España, por cierto. Bueno, pero al final tú, cuando a la ciudadanía te presentas ante ella con un proyecto político, con un mensaje ilusionante, diciendo que vas a hacer, que vas a sacar adelante, que tienes un proyecto de diálogo, que tienes... Y todo eso las personas ven que al final pues era humo, porque al final la historia de Pedro Sánchez desde junio hasta acá se podría definir con aquella frase que a lo mejor es un poco injusta, pero es verdad, lo que mal empieza mal acaba. O sea, si es que, pero vamos a ver, ¿cuántas personas en España han pensado esto en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquello, con los votos que permitieron sacar adelante esa moción de censura, muchas personas pensamos que eso, que lo que mal empieza iba a acabar mal. Y sinceramente, la última semana
y media o 2 últimas semanas de la historia política de España a mí me parecen de un oprobio y de una bajeza política que definen al personaje. Entonces, sinceramente, yo creo que no es un problema, yo no sé si tiene buena o mala imagen, pero desde luego no tiene una imagen fiable. O sea, hoy en la ciudadanía no tiene una imagen fiable esta persona. De todas maneras, es increíble, ¿no?, comprobar que con los que pudo contar para echar a Mariano Rajoy de la presidencia con esa moción de censura son los mismos que ahora pueden echarle a él, ¿no? Y encima, quizás aquí también tenemos que hacer una reflexión sobre qué cambios en la ley electoral, etcétera, hay que acometer en este país. Sí, bueno, yo creo que hizo una operación de riesgo, ¿no? Porque basar tu gobierno en alguien que quiere reformar como una de las prioridades el marco de convivencia esencial que está en torno a la Constitución, y por otra parte basarlo en partidos que claramente quieren romper el modelo de Estado y que en algunos casos quieren mover algo esencial, que es la soberanía reside en el pueblo español, pero no, la soberanía reside en cada uno de los territorios que pueden tomar las decisiones en cada momento. La operación ya era un riesgo de mucho calado, ¿no? A mí no me ha sorprendido en absoluto que a la primera de cambio le hayan dejado en la cuneta, y esto supone desgaste, qué duda cabe, porque supone que muchos compromisos, ilusiones que en determinado cuerpo electoral se han podido producir, ve que se vienen abajo como un castillo de naipes, ¿no? Porque muchas de las políticas que estaban comprometidas a no aprobarse la ley de presupuestos no van a salir adelante, y en consecuencia pues yo creo que ha sufrido una acción de desgaste de gobierno. Y después decía algo Nacho, que tuvo, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Entonces, y una cosa es cuando estás en la acción de gobierno que entra un juicio de responsabilidad. Entonces, claro, en muy poco tiempo casaban mal algunas declaraciones previas con algunas manifestaciones hechas ya desde la presidencia del gobierno. Entonces yo creo que el Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, ha tenido un desgaste importante y que va a ser un elemento trascendente para ver cuándo se va a tomar las decisiones. Pero ¿no crees que los motivos de ese desgaste, que evidentemente es una debilidad en la actualidad, no va a pasar a ser una fortaleza en campaña, en el momento de decir, tanto que me acusaban a mí de vender España y estoy convocando elecciones precisamente por no haberlo hecho? ¿No va a ser una fortaleza en campaña del PSOE eso? Bueno, se puede transformar, y se puede transformar la foto del último día en la gran manifestación que se celebró en Madrid. O sea, que aquí ya entran las maquinarias electorales, las campañas de marketing, lo que opinan los expertos. Y en consecuencia es un tema técnico de marketing político, es decir, por triste que nos parezca, pero va a ser lo que va a pesar y lo que va a tener un valor trascendente. Los ciudadanos, mientras, ¿qué hacemos? Pues los ciudadanos estamos preocupados por un montón de cosas, ¿no? Estamos preocupados pues porque, bueno, la realidad económica yo creo que se deteriora, hay una inestabilidad política importante, hay leyes estructurales que tiene que abordar este país que no se abordan, se toman demasiadas decisiones pensando en qué rédito electoral va a tener y no lo va a tener, y entonces el escenario al que vamos va a ser un escenario también muy complejo desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que entramos en un periodo de inestabilidad política que no sabemos lo que nos va a deparar. Veremos lo que dan de sí si se producen las elecciones. Nacho, sobre estas dos últimas reflexiones. Sí, no, yo lo único es decir, claro que ellos están intentando, el propio Sánchez el primero, desde el domingo por la noche, que empezamos con los tweets, comunicando pues poco más o menos que esto está roto, que nos hemos devuelto las fotos, que ya no nos queremos nada, que ya no vamos a dialogar más porque hemos llegado a la frontera. Claro, estamos dando la vuelta a la tortilla, pero también es cierto que en el colectivo de muchas personas, en el pensamiento de muchas personas, puede estar anidando la idea de ¿qué hemos ido a buscar ahí? ¿Qué hemos ido a buscar ahí? Porque el propio Sánchez, si por algo se caracterizaba antes de llegar a la moción de censura, era aquello de ¿qué parte del no ha entendido usted, señor Rajoy? Bueno, yo la pregunta que le haría a Sánchez es ¿qué parte de queremos la autodeterminación y queremos un referéndum no ha entendido usted, señor Sánchez? Para que nos haya tenido usted entretenidos desde junio hasta el mes de febrero en el que estamos hoy, pues no se sabe dialogando qué, porque a lo mejor ha estado dialogando cosas sobre las que un presidente de gobierno de España no debiera nunca ni de dar lugar al más mínimo diálogo.
Un pequeño inciso. Yo creo que las elecciones en Andalucía han tenido un peso mayor del que parece, porque yo creo que los varones regionales han dicho esta política de mantenernos en el gobierno solo con el concurso de quienes quieren romper el Estado nos va a suponer una quiebra electoral. Entonces yo creo que en la familia socialista ha habido una fisura grande entre los varones regionales y el mantenerse en el poder del Estado a cualquier precio. Y eso es lo que estamos en el momento en el que estamos. Bien, pues no, las elecciones andaluzas han cambiado mucho más de lo que la gente se cree y sobre todo están sembrando un camino a corto o medio plazo que están orientando a algunos por donde ir, tanto a votantes como a partidos. Y eso que en Andalucía se van a producir sorpresas. Seguramente, sí, de convivencia, pero igual esperan a discutir. Vamos con otro asunto, porque ayer les comentábamos, bueno, llevamos toda la semana también hablando del tema de atención primaria. Vamos a ver a un hombre, se llama Santiago Rodríguez Merino, hasta ahora gerente del Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero, es el nuevo gerente de atención primaria en sustitución de Aser Morato. Ha ejercido como médico general, médico de empresa, y ya en la gerencia de Burgos como inspector médico. Rodríguez Merino llega 4 días después de la dimisión de Aser Morato tras la presión del colectivo médico de Burgos. La pregunta que nos podemos hacer, o que muchos se hacen, es: ¿la antigua gerente ha sido una cabeza de turco? ¿Con el nuevo nombramiento cambiará, Nacho, inmediatamente la situación? Hay que ser un poco serios, porque imagino que Aser Morato le ha dicho lo que le han mandado. Hombre, vamos a ver, yo creo que si la solución de un problema de calado como es el que afecta a este tema de la sanidad en atención primaria, de la falta de facultativos, de un fallo de previsión con tiempo suficiente para dar cobertura o ampliar, en su caso, la cobertura de las plazas, si dependiera de una sola persona, fenomenal, ¿no? Porque a base de cesar gente, pues oye, resolvíamos todos los problemas. Yo creo que ninguna de las personas que nos está viendo se cree que un problema de estas características dependa de una sola persona. Pero igual es la manera de callar voces. Bueno, desde ese punto de vista yo creo que es un impasse, ¿no? Es una frontera de decir, bueno, pues esta persona que por lo que fuera había sido ya objeto de tótem, ¿no? Por parte de una de las partes negociadoras o de las partes del conflicto, pues deja sus responsabilidades y volvemos a la mesa y volvemos a hablar y volvemos a abrir. Bueno, yo creo que se podría perfectamente haber hecho lo mismo con esa persona si hay generosidad en el debate, si hay ofrecimiento, si hay ganas de solucionar las cosas, pero bienvenido sea siempre que al final se pueda articular un plan de choque, que es lo que hemos hablado aquí en otras tertulias, un plan que por el momento permita paliar la situación. Ya sabemos que resolverla en 3 días no se va a resolver. ¿Por qué? Porque se ha generado en muchos años, ¿no? Pero que también dé tiempo para que el servicio no se vea afectado, para que los profesionales no tengan que sufrir una situación por la que no tienen que pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Alberto. Bueno, yo creo que hay un problema de fondo y otras cuestiones de forma. El problema de fondo es que ha habido una mala planificación y hay otro problema de fondo, que la Junta de Castilla y León está de salida desde hace meses. Es decir, no se toman decisiones en muchas áreas, se dejan que fluyan las cosas y esto ha llevado a que no se haya abordado un problema como el que ocurre en atención primaria. Aser Morato, pues yo creo que no coincido con Nacho, no es ni la única responsable, ni la principal responsable, ni nada por el estilo. Es decir, ella hace de cabeza de turco en este caso para marcar un punto de inflexión, pero yo creo que es algo que la trasciende total y absolutamente y que en consecuencia es un problema de la Consejería de Sanidad, de una, desde mi punto de vista, deficiente planificación, porque había muchas variables que yo creo que no se han tenido en cuenta, que se ha intentado aguantar hasta que finalice ya la legislatura, que no se ha podido aguantar porque la situación era lo suficientemente grave y que a partir de aquí pues se ofrece el tema de Aser como una víctima del tema y vamos a empezar, pero no da tiempo a empezar para 3 meses. Es que es para pensar que en varias provincias de España hay un clon de Aser Morato. Claro, es una problemática no solamente de Burgos, sino de Castilla y León. Está claro. Que Aser Morato no era el problema y no podía ser la solución. Por lo tanto, el problema y la solución es una cuestión que trasciende y que tiene que ver con la política regional en la atención primaria. Es lo que tiene esos cargos de importancia directivos, que a veces tienes que asumir más responsabilidades de las que te tocan. Me suele servir también un poco de tapón, ¿no? También, sí, para que la marea no suba hacia arriba. Hasta que ya no hay remedio. Y se desborda. Aunque bueno, las críticas también de los pacientes son totalmente racionales
y correctas desde mi punto de vista. Y también puede haber un problema de fluidez en el diálogo, en la negociación, en la forma de proceder. Hay que conocer a fondo también las negociaciones para poder opinar, pero vamos, la solución del problema única y exclusivamente no puede estar, creo, por importante que sea, en una sola persona, por muy directiva que sea. No, a mí me impresionaron las manifestaciones de los profesionales, ¿no? Que se veía que era de una rudeza del problema, de la intensidad, y yo creo que ha faltado cierta sensibilidad y agilidad para abordar el problema. Pues es que se nos jubilan los médicos, no tenemos para reponernos, se jubilan los policías, tampoco tenemos. Si es que se te van a jubilar los tertulianos. Creo que tienes que impartir más grados en tu universidad. No, ya tienes bastante lío. Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Alberto Gómez Barahona y Ignacio de Navarrete, gracias a los dos, buenas noches, hasta la próxima. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y mucha más información.